Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos queridos hermanos a esta celebración de la Eucaristía en este día jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Mis queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía. Quiero invitarles en este día para que oren por las vocaciones sacerdotales. Oren por los sacerdotes, especialmente por este servidor, para que Dios nos siga dando la gracia, la sabiduría y la fortaleza de seguir anunciando el Evangelio, la palabra de Dios, sin desanimarnos, sin tenerle miedo al demonio, sino simplemente con la fortaleza del Señor, hacer la voluntad de Dios. Queridos hermanos, quiero invitarte para que en esta celebración de la Eucaristía preste mucha atención. Hoy vamos a hablar de un temita, ¿no? Hay mucha gente que me ha preguntado, Padre, yo que estoy casado civilmente, yo puedo recibir el cuerpo de Cristo. Y le hablan a uno como que eso es verdad, como ellos lo dicen, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poquito sobre ese tema en la reflexión del día de hoy. Así que quiero invitarte. ¿Por qué? Porque el Señor le da autoridad a los apóstoles para expulsar demonios. Y ese demonio del laicismo, mis queridos hermanos, ese demonio del laicismo hay que expulsarlo. Sí, porque no es como usted quiere, no es como a usted le da la gana, perdónenme la palabra, es como Dios manda, es como Dios quiere. Y para eso entra la figura de la iglesia, para eso el Señor edificó la iglesia, porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Así de sencillo. Y como la iglesia es columna y fundamento de la verdad, debemos ser obedientes a la iglesia, porque la iglesia es la casa de Dios, del Dios vivo. Y no cualquier charanguito por ahí que hoy el mundo quiere llamar iglesia, como son las sectas protestantes. No, señor. Hay que tener mucho cuidado y saber diferenciar cuál es la verdadera iglesia y cuáles son las falsas iglesias, llamémoslo así, que son las sectas falsas. Así como hay discípulos verdaderos, hay falsos discípulos. Así como hay apóstoles verdaderos, hay falsos apóstoles. Así como hay profetas verdaderos, hay falsos profetas. Lo mismo en la iglesia, así de sencillo. Como el mundo de hoy. Usted no ve que el mundo de hoy hay gente que se equivoca muy bien equivocada. Sí, porque hoy en día los que no son mujeres se arreglan y se visten y se transforman tan perfectamente que hasta mejor que una mujer, que aquel que no sabe diferenciar, querido hermano, ay papá, termina enredado. Así que hay que saber diferenciar y esto pasa también en la vida cristiana. Por eso quiero invitarte para que te quedes a escuchar esta celebración de la Eucaristía. Pero antes vamos a nombrar las intenciones por las cuales vamos a vivir esta Eucaristía. Por las benditas almas del purgatorio, por el eterno descanso de Julio César Segovia Suárez, Ana Clara Roldán, Teresa Ramos Espinosa, Carlos Ochoa Gómez, Porfiria Rodríguez Anaya, Adán y Lisbeth Fernández, Candelaria Oseguera, David Toscana Oseguera, María Yolanda Cruz de Avilés, Nelcy Otto Cruz Calero, Miguel Enrique Varela, Colman Bernardo Blanco, Ramón Celedón, Álvaro Manuel, Elías y María Faría, Luis Barreto, José Gregorio Ochoa, María Bruna Rodríguez, Eusebio Núñez, Freddy Holguín, Pedronel Verela, Epifanio y María Trinidad Núñez, Elpidio Tapia, Nabor López, Moisés Rucobo, Fidencia Caue, Luis López Caue, Yersey Antonio Aray, José Avendaño, Flor Lobo, Oscar Seca, José y Amelia Rodríguez, María Reina Ábalos Aguilar, Carmen Suárez, José López, Manuel y María Guadalupe López, Ignacio Luna, Robert Pinto, Calixto Barrón, José Abreu, María Abreu, Ana Rosa Abreu, Juan Carlos Cabral, María de Jesús Cabral, María de Paxson Lucas, Blas Buraco Josaviera, Ricardo García Delgado, María del Rosario Silva García, Teresa Silva García, Toño Carrillo, Luis Dolores Jajuy Guzmán, José Israel Ortega García, Jesús Peña Romero, Rodo Peña Romero, Moisés Peña Romero, María Gregoria Pavón, Rogelio, Alicia y Abel García, María del Carmen Mendoza y Ana Elia Pineda, Martín Emilio Pérez, Isolina Guillén, José Vicente Rivera, Richard Monsalve. Difunto de la familia Rodríguez Ureña y Zapata Madera. Oramos por la salud de Altagracia Arellano, Sara Tenubia, Carolina Montañez Santos, Aneudi Rodríguez, Luna Rosario, Marlin Rodríguez, Antonella Ocampo, María de Jesús León Pinilla, María Elena Gámez, Miguel Barrón, María Celestina Buraco, Ana Rosa de López, Lilian Pineda, José Joaquín Pineda. Por la salud de la familia Pérez Varela, Sánchez Ortega, Peña García, Valera Holguín, Francisco Quintero y familia, Crescencio Polanco y familia, Irene Rodríguez y su hijo Carlos, para que Dios Todopoderoso los bendiga, los cuide y los proteja. Queridos hermanos, con estas intenciones, con las que usted está colocando allí en los comentarios, vamos a dar inicio a esta hermosa celebración de la Eucaristía con el canto de entrada. Sí.
Sálvanos, Señor y Dios nuestro, reúnenos de entre las naciones para que podamos agradecer tu poder santo y nuestra gloria sea alabarte. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos hijos, a esta celebración de la Eucaristía en este día, jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Oramos por cada una de nuestras intenciones, por nuestra vida, por nuestra familia, por lo que somos y por lo que tenemos. Pidámosle a Dios Todopoderoso, como lo decíamos al inicio de la celebración, por cada una de nuestras intenciones. Queridos hermanos, vamos a reconocer en un momento de silencio que somos pecadores, que necesitamos de la gracia, de la bondad, de la misericordia del Señor, y pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día, jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo, sintiendo que se acercaba el día de su muerte, David le hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón. Yo ya me voy por el camino de todos los mortales. Ten valor y sé todo un hombre. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios. Camina por sus sendas y observa sus preceptos, órdenes, decretos e instrucciones, tal como están escritos en la ley de Moisés. Si haces esto, tendrás éxito en todas tus empresas, y el Señor cumplirá la promesa que me hizo al decirme: si tus hijos me son fieles a mí, el Señor, y cumplen sinceramente mi voluntad con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará un descendiente en el trono de Israel. Cuando el rey David murió, lo sepultaron en la llamada ciudad de David. Reinó sobre Israel durante 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Su hijo Salomón lo sucedió en el trono y su reino se consolidó.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Bendito seas, Señor Dios nuestro. Todos. Bendito seas, Señor Dios nuestro. Bendito seas, Señor Dios nuestro, Padre Jacob, desde siempre y para siempre. Todos. Bendito seas, Señor Dios nuestro. Tuya es la grandeza y el poder, el honor, la majestad y la gloria, pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Todos. Bendito seas, Señor Dios nuestro. Tuyo, Señor, es el reino. Tú estás por encima de todos los reyes. De ti provienen las riquezas y la gloria. Todos. Benditos seas, Señor Dios nuestro. Tú lo gobiernas todo. En tu mano están la fuerza y el poder, y de tu mano proceden la gloria y la fortaleza. Todos. Bendito seas, Señor Dios nuestro. Aleluya, aleluya, aleluya. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día, jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Queridos hermanos, vamos a orar hoy por nuestras vocaciones sacerdotales, por la Santa Madre Iglesia. Hoy en este día jueves debemos orar para que Dios siga enviando obreros a sus mies, para que el Señor siga enviando trabajadores, porque la mies es mucha, los trabajadores son pocos. Hay muchas personas en el mundo sedientas de la palabra de Dios y necesitamos sacerdotes, hombres capaces de dar su vida por el reino de los cielos. Por eso debemos orar mucho al Señor y oren también por este servidor para que Dios Todopoderoso le siga dando la gracia, la sabiduría y la fortaleza de seguir llevando el mensaje de la palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy vamos a hablar de tanto la primera lectura como del Evangelio. La primera lectura nos dice algo interesante. El rey David
ya presentía su muerte. Y el rey David le hace esta recomendación a su hijo Salomón. Le dice, ya me voy por el camino de todos los mortales. Ten valor y sé todo un hombre. Cumple los mandamientos del Señor. Oiga, ¿no? Qué interesante. El rey David le dice a su hijo Salomón que debe cumplir los mandamientos. Aquí le voy a hacer una pregunta al papá y a la mamá. ¿Usted ya le enseñó los mandamientos a sus hijos? ¿Ya le enseñó a rezar? ¿Ya le enseñó a ir al templo? ¿Ya le enseñó los mandamientos? ¿Ya le enseñó los sacramentos? ¿Ya le enseñó el credo? ¿Ya le enseñó la Dios te salve María? ¿Qué cosa le has enseñado a tus hijos? Es la gran pregunta. Hoy en día los padres le enseñan a sus hijos a manejar el pingo teléfono para que se entretengan, para que se queden quietos, para poder ellos sentir paz y tranquilidad. Uy, el niño está metido en el teléfono y hay un silencio total. Claro, decía un sacerdote amigo, para algunos el teléfono es el cajón del diablo. Sí, porque está mal utilizado. Y qué interesante, ¿no? Qué interesante cuando hay padres y madres de familia que en vez de enseñar y educar santamente y cristianamente a sus hijos, los dejan a la merced del demonio. Lo he dicho una y mil veces, mire, el teléfono celular, si se utiliza muy bien, es un buen instrumento, pero si se utiliza mal, es un instrumento de Satanás, es un instrumento del demonio. Y por allí el demonio puede ir metiendo su doctrina a las nuevas generaciones. Sí, a través del celular. Le dice David a su hijo Salomón, sé todo un hombre. Le enseñó, usted es un hombre, ¿sí? Hoy en día los muchachos, los niños van creciendo y no saben qué carajos son porque el papá y la mamá no los enseñan, porque el papá y la mamá no les educan, porque el papá y la mamá no les dicen realmente lo que son. No, algunos, ay, voy a esperar que el niño crezca para que él decida qué quiere ser, porque eso del género es una construcción social, ¿sí? Si él quiere ser mujer, que sea mujer. Si él quiere ser hombre, que sea hombre. Si él quiere ser un perro, que sea un perro. ¿Cuál es el bendito problema? Eso lo dice Satanás. El problema está que Dios no lo creó. Si lo creó hombre, él no puede decirse que es una mujer o que es un perro. No, Dios lo creó con una integridad como tal. Y papá y mamá, usted tiene la tarea de enseñarle a su hijo, de educar a su hijo. Oiga, el rey David le dice a Salomón, le dice, sé todo un hombre, compañero, y cumple los mandamientos. El rey David le enseñó los mandamientos a sus hijos. Oiga, y sobre todo a su hijo Salomón. Y oiga, dice la palabra de Dios en el libro del Deuteronomio, ¿no? Vamos a ubicar la Sagrada Escritura. Libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. ¿Sí? Capítulo 6, versículo 4. Dice lo siguiente. Escucha, Israel. Yahvé nuestro Dios es Yahvé único, dice la palabra de Dios. Y tú amarás a Yahvé tu Dios. ¿Cómo lo vas a amar? Con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón. Oiga, cuando David le dice a Salomón, cumple los mandamientos del Señor tu Dios, camina por su senda y obedece sus instrucciones, significa que el rey David le fue grabando en el corazón de su hijo todo lo que tenía que... ¿Usted creen que por qué Salomón recibió tantas bendiciones del Padre Eterno? Porque Salomón tenía inscrito en su corazón la ley de Dios, tenía inscrito en su corazón la ley del Señor. Y aquí quiero resaltar algo, tanto el rey David como Salomón eran hombres de Dios, pero en un momento determinado, cuando se apartaban de Dios, se apoderaba de ellos el demonio, se apoderaba de ellos Satanás, y ellos terminaban realizando lo contrario a lo que Dios quería. Y cuando se daban cuenta, cuando reaccionaban, entonces volvían el corazón nuevamente a Dios, imploraban perdón, pedían misericordia. De allí nace el Salmo 50, misericordia
Gloria, Señor, hemos pecado. ¿Por qué? Porque es reconocer que somos pecadores, pero no tratar, o sea, en pocas palabras, no dejar que el demonio nos aparte de la senda de Dios. Ustedes y yo debemos luchar. Por eso David se lo dice a Salomón, porque David ya ha pasado por toda esa experiencia, porque el rey David ya ha pasado por toda esa adversidad, por toda esa dificultad de apartarse del Señor. ¿Y cuáles son las consecuencias que se tienen que pagar cuando uno se aparta de Dios? Por eso David le dice a Salomón, oiga, cumple los mandamientos del Señor, cumple sus decretos, cumple sus instrucciones tal como están escritos en la ley y tendrás éxito en todo. En todo. Mire, querido hijo, usted quiere tener éxito en su vida. Sea obediente a la voz de Dios. Usted quiere tener éxito en su vida, haga la voluntad de Dios. Usted quiere tener éxito en su vida, cumple los mandamientos del Señor. Sea un hijo obediente. No sea de esos católicos tibios. Sea frío, sea caliente, pero no sea un católico tibio. De esos católicos tibios que dicen, rezo cuando quiero, voy a misa cuando quiero, nadie me puede obligar. Si me quiero confesar, pues me confieso. Mire, en estos días alguien llegó y dijo, señor cura, explíqueme. Porque yo sé que él va a ver esta celebración de la Eucaristía. Explíqueme por qué si yo no estoy casado por la iglesia, estoy casado civilmente, no puedo comulgar. Porque eso de prohibir la comunión es un decreto de la iglesia. Eso no está en la Biblia. Y uno dice, Dios mío, santo Señor bendito, lo hemos explicado una y mil veces y todavía hay algunos atarantados que no logran comprender la palabra de Dios. ¿Y esto por qué? Porque simplemente quieren hacer con su vida cristiana lo que les da la gana. Simplemente quieren hacer con Dios lo que les da la gana. Y no, señores, a Dios se le respeta. Así de sencillo. Por eso la palabra de Dios nos dice en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 en adelante. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos. Por eso, mire, uno no puede cansarse de repetir las cosas. Aunque para algunos otra vez el cura volvió a decir lo mismo en la misa. Hay algunos todavía que no logran comprender cuál es el mensaje de Dios, cuál es el mensaje del Señor. Por eso la palabra de Dios dice, repíteselos a tus hijos. Y como ustedes son mis hijos espirituales, como ustedes son mis hijos en la fe, tengo que estarle repitiendo constantemente los mandamientos de Dios, tengo que estarle repitiendo constantemente las cosas que son de Dios. Y vamos a volver a explicar eso, vamos a volver a explicar de una manera sencilla, vamos a volver a explicar de una manera sencilla por qué aquellos que no están casados por la iglesia no pueden comulgar. Así de sencillo. Vamos a comenzar. Primero, porque el que realiza el sacramento del matrimonio en la iglesia es el ministro de Cristo, es el ministro del Señor, es el sacerdote. En cambio, el que realiza el contrato matrimonial a nivel civil no es ministro de Dios, señores. Por tanto, el matrimonio por lo civil no es el matrimonio de la iglesia. Téngalo usted presente, téngalo usted clarísimo. El matrimonio por la iglesia lo debe realizar el ministro del Dios Altísimo, porque es la bendición de Dios. Lo demás que se hace fuera de la iglesia es un contrato social, así de sencillo, ante la sociedad, ante las personas, pero no ante Dios. El matrimonio por la iglesia se hace delante del Todopoderoso, delante del Señor. Primera cosa importante. Por tanto, si usted está casado por lo civil y no te has casado por la iglesia, vives en un pecado. No te lo voy a decir yo. Vamos a hacer que sea la gente que ven todos los días las celebraciones de la Eucaristía y los que van a ver esta celebración especialmente, le van a decir a usted cuál es ese pecado, ¿sí? Es decir, usted vive en un pecado. Por tanto, escuche bien lo que dice la primera carta a los Corintios. Oiga lo que dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 22, porque debe ser que algunos todavía no lo logran entender. ¿Por qué no puedes comulgar por la iglesia si estás casado civilmente y no por la iglesia? Porque vives primero en un pecado. Ya sabe cuál es ese pecado, ¿verdad que sí? Ya usted lo conoce, no hay necesidad de estárselo repitiendo. Segundo, porque dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, en el versículo 23, dice Pablo:
Yo he recibido del Señor lo que a mi vez le he transmitido. Vamos a ver qué recibió Pablo del Señor. Recordemos que Pablo recibe la enseñanza a la luz de los apóstoles. Los apóstoles les enseñan al apóstol Pablo, ¿sí? Porque recordemos que Pablo no estuvo en la última cena. Pablo no estuvo cuando Jesucristo instituyó la Eucaristía, nombró y ordenó a sus sacerdotes para que hicieran exactamente lo que él estaba enseñando, porque esa Eucaristía se convertiría en el pan de vida eterna, como dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54. Se los leo textualmente. Oiga lo que dice la palabra del Señor. San Juan 6, 54. Dice lo siguiente. Escuchen. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Eso lo recibió Pablo. Pablo recibió del Señor esa enseñanza, es decir, de los apóstoles, porque recordemos que Pablo consideraba a los apóstoles como verdaderos ministros del Señor, y por eso Pablo consideraba que lo que ellos le estaban enseñando venía directamente del Señor. Y más, es más, si vamos al caso, cuando Pablo dice lo recibí directamente del Señor, todavía más verdad tiene la celebración de la Eucaristía, y todavía más verdad tiene el hecho de que usted no se ha casado por la iglesia, no puede comulgar si vive con una persona. No puede comulgar, así de sencillo. Entonces, fíjense, el que come mi cuerpo, dice el Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54, y bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿Y cómo sabemos que ese pan es el cuerpo de Cristo y ese vino es la sangre del Señor? Pues lo vamos a saber a la luz del mismo Evangelio. Oiga lo que dice la palabra del Señor, ¿no? En el Evangelio de San Lucas, ¿sí? En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 19, dice: después tomó pan. Vamos a hacer la semejanza. ¿Qué tomó el Señor? El Señor tomó pan, dice la palabra de Dios, ¿sí? Lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo. Cristo tomó el pan y le dijo a sus apóstoles: este pan es mi cuerpo. Por eso el Señor lo dijo en San Juan 6, 54, el que come mi cuerpo, es decir, de ese pan, y bebe mi sangre, es decir, de ese cáliz, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, ¿cómo sabemos que el pan es el cuerpo de Cristo? ¿Y cómo sabemos que el vino es la sangre de Cristo? Porque en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 19, el Señor instituye la Eucaristía. Y aunque Pablo no estuvo presente, Pablo recibió esa enseñanza y Pablo la transmite. Por eso dice San Lucas 22, 19, después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Es decir, el pan es el cuerpo de Cristo. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre. Es decir, el vino se convierte en la sangre de Cristo. ¿Por manos de quién? Por mano del sacerdote, instrumento que el Señor utiliza para hacer que ese pan sea su cuerpo y ese vino sea su sangre. ¿Y por qué eso lo creemos? Porque dice San Lucas, capítulo 1, versículo 37, para Dios nada, absolutamente nada es imposible. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Volvamos otra vez a la carta a los Corintios del apóstol Pablo para ver dónde está la prohibición de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en pecado. ¿Por qué? Porque si usted no se ha casado por la iglesia, vuelvo a repetir, y vive con alguien, vive en pecado. Así de sencillo, porque no se ha casado, porque no le ha dado la gana. Así de está. Aunque hay personas que lo entendemos, no se pueden casar por la iglesia porque ya tienen un impedimento. Así de sencillo. Pero aquellos que viven, ¿sí?, y en unión libre y no han decidido casarse por la iglesia, viven en pecado. Por tanto, no puedes comulgar.
Y no se lo voy a decir yo, se lo va a decir el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, en el versículo 23. Óigalo. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez le he transmitido. Pablo considera esta enseñanza como directa del Señor. Y Pablo la considera así porque para él es verdad, porque lo que le enseñaron sus hermanos apóstoles, porque recordemos que Pablo luego se convierte en el apóstol de los gentiles, Pablo lo considera como palabra de Dios. Pablo lo considera como venido directamente del Señor. Y oiga lo que dice la palabra de Dios. Yo he recibido del Señor. ¿De quién lo recibe Pablo? Directamente del Señor, a través de sus ministros, ¿sí? A través de sus ministros. Lo que a mi vez les he transmitido. Es decir, Pablo lo recibe, no se queda con eso, lo transmite de generación en generación. Y oiga lo que dice. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. O sea, Pablo está describiendo el acontecimiento de la Eucaristía. Recibió el pan y después de dar gracia lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Vuelvo y repito, Pablo está hablando de la Eucaristía. El pan es el cuerpo de Cristo, la copa con el vino es la sangre de Cristo. Todas las veces que lo beban, háganlo en memoria mía. Claro, lo mismo dijo el Señor. Ahora Pablo nos viene a decir a nosotros que hay unas condiciones específicas para recibir la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, es decir, del pan de la Eucaristía, de la copa de la sangre de Cristo, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come, escucha bien, aquí viene la recomendación. Por tanto, el que come el pan y bebe la copa del Señor, ¿cómo? Indignamente. ¿Qué significa indignamente? Que usted sabe que vive en un pecado y no puedes comulgar. Pero tú te crees que eres Dios, tú te crees que sí lo puedes hacer, que eso no va a pasar absolutamente nada. Y vas y recibes el cuerpo y la sangre de Cristo. Oiga, si usted quiere ir a comulgar así en pecado, vaya, métase a la iglesia, métase a la cola, métase a la iglesia y reciba el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero después no diga que no se le advirtió, después no diga que nunca le hablaron, después no diga que no le dijeron nada. Cuando usted se muere y llegue al juicio de Dios y el Señor le diga: ¿y usted por qué, sabiendo que vivía en un pecado, por qué se acercó a comer el cuerpo y la sangre de Cristo? Pues usted, sabiendo que vivía en un pecado, ¿por qué se acercó a recibir la sangre del Señor? ¿Por qué se acercó a recibir mi cuerpo? Si ya se lo habíamos dicho a través de los apóstoles, que el que lo haga indignamente se come su propia condenación. Oiga lo que dice la palabra de Dios, escuchen. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo. Porque para Pablo el pan es el cuerpo de Cristo, porque lo dijo Cristo y porque Pablo lo creyó. Porque peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Y oiga cómo lo dice Pablo: el que come del pan o bebe de la copa indignamente no peca contra el pan, no peca contra la copa, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia, examínela, piense un poquito, ¿sí? Y dígase: oiga, yo no puedo, porque realmente yo estoy viviendo en un pecado. Ahora, ¿por qué no me hago la pregunta? ¿Por qué yo no me he casado por la iglesia? ¿Por qué no he santificado mi hogar? ¿Por qué no he accedido a ese maravilloso sacramento del matrimonio? Porque fue un mandato del Señor, ¿sí? Lo que Dios ha unido, dijo Jesucristo, que nunca lo separe el hombre. El matrimonio es la bendición de Dios,
¿sí? Cristo le dio el carácter sacramental al matrimonio como la bendición de Dios. Por tanto, esa bendición de Dios usted la recibe de boca de los ministros del Señor, no de boca del juez de allá de la prefectura o de donde usted se casa civilmente. No, él no es el ministro del Señor. No confunda las cosas, mi querido hermano, porque yo me imagino que si usted va a ir al médico, usted va a buscar a un médico. Usted no va a buscar al electricista o usted no va a buscar al albañil para que le dé la receta médica para ir a la farmacia a comprar la medicina. No, usted va y busca al médico, ¿sí? Al médico, compañero. Por tanto, si usted quiere recibir la bendición de Dios, ¿de quién la va a recibir? ¿De la mano de cualquier persona? No, para eso el Señor dejó sus ministros, porque si no fueran los ministros importantes para el Señor no gastaría ni perdería su tiempo enseñándole a los apóstoles, enseñándole a sus ministros cómo tienen que realizar las cosas, ni dándoles poder, ¿sí? Porque recordemos que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 7, por ejemplo, que Jesús envió a los 12 y les dio poder sobre espíritus inmundos. Luego les da poder para la confesión. Luego les da poder para sanar a los enfermos. Luego les da poder. Todas esas cosas Dios se las fue dando a los apóstoles. Y ellos las fueron transmitiendo de generación en generación a aquellos que serían llamados por Dios para participar de este gran ministerio, como lo es el sacerdocio. ¿Sí? El sacerdocio de Cristo, así de sencillo. Por tanto, sigamos leyendo. El que come, dice el versículo 29 de esta primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 29. El que come y bebe indignamente, oiga bien, el que come o bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. Escuche. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo que es de Cristo en el pan y en el vino consagrado. Allí está. Entonces algunos dicen, no, pero es que eso es una prohibición canónica. No, es bíblica, mi querido hermano, mi querida hermanita. Es bíblica, es muy bíblica. Y recuerde que dice la primera carta de Timoteo, ¿sí? Capítulo 3, versículo 15. Escuche. Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Que es la iglesia. ¿La iglesia de quién? La iglesia del Dios vivo. Escúchela. ¿La iglesia de quién? La iglesia del Dios vivo. Pilar y base de la verdad. Pilar, base, columna de la verdad. Y si la iglesia luego dice, oiga, usted no puede comulgar porque la iglesia quiere evitarte a ti que te vayas a la condenación por ir en contra del plan salvífico de Dios, por ir en contra del plan salvífico del Señor. Y les voy a poner un ejemplo. En el pueblo de Israel, cuando el Señor estaba liberando al pueblo de Israel, el pueblo de Israel recibió del Señor las siguientes órdenes, ¿sí? No tomarán nada de los tesoros de ese pueblo que van a conquistar. Todo lo traerán al templo. Y vinieron algunos vagos y sinvergüenzas que no escucharon, o sí escucharon, pero no le hicieron caso a Dios porque querían hacer lo que les daba la gana. Y cuando llegaron a conquistar esa tierra, ese pueblo, se metieron donde estaban los tesoros, agarraron los tesoros, los escondieron y se los llevaron a su casa. Y los escondieron y no dijeron nada. Y Dios se molestó por desobedientes. ¿Y cuál fue la consecuencia de esa desobediencia? La muerte. ¿Por qué? Porque luego fueron descubiertos, fueron puestos a la luz por el mismo Señor. Y la causa de esa desobediencia, ¿cuál es? La muerte. No crea que le van a dar un premio a usted por ser desobediente. No crea que le van a dar un premio a usted por hacer con su vida lo que le da la gana. No, Señor.
Es la desobediencia, tiene una consecuencia, mi querido hermano. Y por eso está la iglesia. ¿Por qué? Porque algunos dicen, no, es que es la iglesia, como si la iglesia no fuera importante. Oiga, si la iglesia habla porque la iglesia es la casa de Dios. Y no me venga usted a salir con el cuento como algunos atolondrados que llegan a decir, no, es que la iglesia se corrompió. Oiga, si la iglesia se corrompió significa que Dios no tuvo ni el poder, ni la potestad, ni la autoridad para conservar su iglesia, porque esta iglesia no es mía, no es suya, es de Cristo. Esta iglesia la fundó el Señor y Él le dijo a Pedro el día que la fundó, tranquilo Pedro, que ni los poderes del infierno ni las puertas del Hades podrán contra la iglesia, porque es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Pero hay algunos atolondrados, vuelvo y repito, porque no hay otra palabra que decirle a estos atarantados, ¿sí? A esta gente que es terca, que es necia, esta gente que quiere hacer lo que le da la gana, ¿sí? No, es que, ¿quién dijo que no puedo bautizar a mi niño después de los 7, 8, 9 años? ¿Sí? Si yo quiero bautizar, ¿por qué no lo bautizó antes? Porque no le dio la gana. Entonces usted quiere venir aquí a imponer lo que usted quiera. No, Señor, porque recordemos que Dios es un Dios de orden y la iglesia de Cristo es una iglesia de orden, ordenada. Si usted quiere vivir en el desorden, váyase al protestantismo, ¿sí? Váyase a las sectas, que cada quien hace lo que le da la real gana y cada quien interpreta la palabra de Dios como le da la gana y cada quien sigue la doctrina que le da la gana, pero no hay una sola fe, ni hay un solo bautismo, ni hay un solo Señor. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. La universalidad de la iglesia, de la única iglesia que Cristo fundó. Así de sencillo. Entonces, fíjense, la iglesia, base de la verdad. Columna y base de la verdad. Y les voy a poner un ejemplo de los apóstoles. Estaban los apóstoles en la última cena. Estaban los apóstoles allá viviendo la Eucaristía. Pero había un apóstol que en su mente y en su corazón venía con un pecado. ¿Cuál era el pecado que él traía? La intención de traicionar al Señor. Y usted cuando está haciendo lo que usted quiere hacer sin obedecer al Señor, ¿a quién está traicionando? A los hombres. No, está traicionando a Dios. Es que yo quiero comulgar, nadie me puede prohibir comulgar. Así viva como viva, yo tengo que ir a recibir el cuerpo de Cristo, porque para eso el Señor nos lo dejó, para que nos alimentemos. Pues métase a la misa, vaya y reciba, ¿sí? Pero después no venga a decir que nadie le advirtió, después no venga a decir que nadie le enseñó, después no venga a decir que nadie le habló sobre las consecuencias de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en pecado, sobre las consecuencias de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente. Después no venga a decir que nadie le enseñó, porque a usted bien que se le explicó, a usted bien que se le enseñó, pero usted con su terquedad, usted con su necedad y usted con su deseo de vivir la vida cristiana como a usted le da la real gana, entonces hace lo que quiere. No, lo siento y lo lamento, pero la iglesia es una iglesia de Cristo, es de orden, es una iglesia ordenada, ¿sí? Es una iglesia que tiene orden, mi querido hermanito, mi querida hermanita, ¿sí? Ustedes que andan preguntando cada rato, Padre, ¿por qué si yo vivo civilmente casado, sí? No me he casado por la iglesia, pero estoy en mi matrimonio civil. O sea, yo puedo recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. No, no puede, Señor, no puede, ¿sí? No puede porque usted no ha santificado su hogar. No puede porque usted no ha recibido la bendición de Dios a través del sacramento del matrimonio en la iglesia. Porque si eso no fuera importante, no tendría sentido que Cristo le diera carácter sacramental al matrimonio. Si eso no fuera importante, no tendría sentido que Cristo dejara la iglesia para que a través de la iglesia se recibieran todas las bendiciones. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo que Dios ha unido. ¿Quién los ha unido? Dios. Y para eso Dios tiene sus ministros. Si eso no fueran importantes, no tendría ningún sentido. Oye, es que la gente a veces uno les habla y les dice, pero son, como dice el Salmo 32, versículo 8, son tercos como una mula. Y perdónenme que sea tan claro, pero el pan, al vino, señores. Las cosas como son. ¿Y por qué la iglesia entonces le dice a la gente no? Porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y porque la iglesia enseña la sana doctrina. Así de sencillo. La iglesia es ordenada. Y por eso la iglesia les vuelve a repetir, no lo hagan.
¿sí? Porque Judas, que llevaba en su corazón y en su mente la intención y el deseo de entregar al Señor, se metió a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y qué dice la Escritura? Y entró en él Satanás, que le llevó ¿a dónde? A la condenación. Le llevó a la condenación por haber traicionado al Señor, por haber recibido el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente. ¿Quiere que se lo vuelva a explicar o le queda claro? Porque hay gente que no le queda muy claro a veces la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y toca que hablarles duro. Hay gente que se molesta, hay gente que no les gusta, hay gente que dice, uy, ese sacerdote es mal hablado, ese sacerdote es esto, Digan lo que quieran, piensen lo que quieran. Mírenme la cara de preocupación que yo tengo. A mí el Señor, el día que yo me muera, y lo he repetido 1 y 1000 veces, el Señor a mí podrá juzgarme y condenarme por cualquier pecado en este mundo que yo pueda cometer. Menos, y espero que nunca sea así, que el Señor me reproche por no haberle predicado a ustedes la palabra de Dios, con la firmeza y con la dureza y con el carácter que se tiene que hacer, señores. ¿Sí? Así de sencillo. Soy un pecador, lo reconozco. ¿Quién dijo que no? La carta a los hebreos lo dice. El sacerdote debe ofrecer sacrificios primero por el perdón de sus propios pecados. Yo soy un pecador, claro que sí, somos pecadores. Aquí el que diga, como dice la primera carta de San Juan capítulo 1, versículo 8, el que diga que no tiene pecado, que es un mentiroso y la verdad no está en él. Todos somos pecadores. Pero oiga, queridos hermanos, hay cosas que son ordenadas y la iglesia de Cristo es una iglesia ordenada. Es una iglesia de orden. Por eso vuelvo y repito, la iglesia te va a decir, no lo hagas, porque el que come indignamente, según la carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, el que come indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, el pan y el vino, no peca ni contra el pan, no peca contra el vino, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué en el protestantismo entonces todo el mundo sí recibe el pan y el vino que ellos llaman la Santa Cena? Porque eso no es el cuerpo, eso no es la sangre de Cristo, ¿sí? Que hagan con eso el mercado que les dé la gana, pero eso no es el cuerpo y la sangre de Cristo. En la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque así lo ha instituido el Señor, porque así lo ha dicho el Señor. Y si usted lo quiere creer, créalo. Si no lo quiere creer, no es mi problema. Haga lo que le dé la gana. Crea en lo que usted quiera. Así de sencillo. Pero esa es la verdad de Dios. Y esa verdad de Dios se mantiene en la iglesia que Cristo fundó, en la iglesia que Cristo edificó, que es columna, como dice la palabra de Dios, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15 en adelante. Esa es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. ¿De quién es la iglesia? Del Dios vivo, pilar, base, columna de la verdad. Si usted lo quiere creer, créalo. Si no lo quiere creer, que Dios lo bendiga, lo acompañe y que tenga misericordia de usted el día del juicio final. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy el evangelio al final decía algo interesante. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, a expulsar a los demonios. Oiga, expulse ese demonio del laicismo. Expulse ese demonio de querer hacer con su vida cristiana lo que le dé la gana. Expulse ese demonio de ir en contra del querer de Dios. Expúlselo de su vida. O va a seguir dejando que el demonio le gobierne. O va a seguir dejando que sea el demonio el que mande en su vida y no el Señor. Esto es una lucha, lo dice Efesios capítulo 6, queridos hermanos. Ármense de valor, pónganse la armadura, agarren el escudo de la fe, empuñen la espada de la palabra de Dios y hágale a luchar, mijo. Hágale a pelear contra el demonio, porque esto es una lucha no terrena, espiritual, compañero. Y si usted no alimenta espiritualmente su vida, se le va a morir de hambre y para las condenaciones que va. Así de sencillo. Que la palabra de Dios que hemos escuchado en ese día caiga en tierra buena, que deben ser cada uno de nuestros corazones, y dé abundante fruto. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, ha llegado el momento de colocar la ofrenda del pan y del vino. En este pan, en este vino, quiero invitarles para que coloquen su casa,
coloque en su hogar, coloque en su familia y sea una ofrenda que agrade realmente al Señor. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y paz su corazón. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y paz su corazón. Cuando, Señor, silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoge mi vida y mi oración. Acoges mi vida y mi oración. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa León, de nuestro obispo Jesús y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares, amigos, difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Lucía, San Juan 23 y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la hermosa oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor y Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos haces en esta vida nos aproveche para la eterna. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, vamos a saludar diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan todos feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada, y que nuestro santo venezolano, San José Gregorio Hernández, interceda ante el Señor por la vida, la salud y la familia de cada uno de ustedes. Desde Venezuela les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina, y que Dios
les bendiga.